Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver la evolución de los blue chips del IBEX 35. Una semana que en la renta variable en general ha sido muy buena, con ascensos generalizados, unos más destacados que otros, pero dentro de la norma general ha sido una buena semana. Bien, comenzamos por el Santander. Vamos a analizar los blue chips, como lo hemos estado viendo en otros vídeos anteriores, en gráficos semanal, es decir, cada barra que vemos en el gráfico representa una semana. Bien, tenemos al Santander, un bonito movimiento alcista. Nos queda muy claro un primer nivel, que son los 4 euros. Los 4 euros, bueno, tenemos 2, 3, 4 semanas donde los alcistas realmente están frenando cualquier intento bajista por llevar el movimiento al soporte del canal alcista en el que se está moviendo en el corto plazo. Como podemos observar, tenemos un nivel de resistencia, un toque, 2 toques, 3 toques y un nivel de soporte del canal, un toque, 2 toques. Perfectamente queda claro, ¿no? Y delimitado. Vemos que el nivel de los 4 euros realmente está actuando como soporte en el más estricto corto plazo. Tenemos 4 semanas donde los 4 euros realmente están moviendo reacción al alza o bien están frenando a los bajistas. Ya nos encontramos prácticamente ante el nivel clave, que son los 4.50. Ante la media móvil que tenemos aquí, que es la media móvil de 200 sesiones, que se ha detenido justamente. Entonces va a ser muy interesante ver lo que ocurre esta próxima semana, ver si tenemos una ruptura, que sería muy interesante, una ruptura que siempre vamos a aplicar el filtro. Normalmente siempre aconsejo dos tipos de filtros. O bien vamos a dar por bueno la ruptura, en este caso una resistencia, si tenemos el precio cierra por encima un 3% desde el nivel de soporte, es decir, aumentaríamos de 4.58, le subiríamos un 3% y daríamos por bueno. O bien 3 cierres consecutivos. Como eso puede ser en gráfico semanal, a lo mejor si acompaña un movimiento fuerte, podría ser una situación que entráramos bastante tarde. Vamos a utilizarlo a lo mejor pues en gráfico diario, aunque quizás para mí podría ser una buena señal si supera, pero sí, eso sí que lo impondría yo en gráfico semanal, muy importante. Si no queremos hacerlo de 3 cierres consecutivos alcistas, sería un cierre por encima de 4.63.4, que sería este doji que tenemos aquí, que podríamos aplicarlo como filtro. Si lo cierra por encima, sería una buena señal, ya que prácticamente podríamos decir que desde diciembre no habríamos estado por encima de los 4.50 en cierre. Muy importante, muy importante. Sería un cierre anual, teníamos un nuevo máximo en cierre anual de 2016 alcista. Sería una importante noticia. En principio vamos a ver si los 4.50 son capaces de superarlo. Sabemos que es una zona complicada, ya podemos verlo aquí como soporte, resistencia, soporte, resistencia. Es una zona muy importante para las aspiraciones alcistas. Pero les recuerdo, todavía realmente estamos bajo la influencia de una tendencia a medio plazo claramente bajista. No hay que dejarse engañar tampoco. No hay que dejarse engañar. Y tampoco que estemos en un canal alcista significa que vayamos a ver una ruptura de la resistencia y movimiento al alza. Sería lo ideal, ¿no? Pero hay que ir paso por paso. Y ahora mismo lo más inmediato es vigilar los 4.50, una ruptura. Sería fantástico. Si tenemos un cierre semanal por encima de 4.64, sería una señal muy buena. Digo, 4.64, cierre semanal por encima de 4.64, muy buena señal. Tenemos el más estricto corto plazo. Podemos controlar el nivel de los 4 euros, que de momento durante 4 semanas se ha mantenido ahí a raya lo bajista, y que si realmente lo perdiéramos, pues sí que podríamos estar ya ante una posibilidad no ya de llegar soporte, sino una ruptura del soporte. Porque normalmente, a pesar de que puedas engañarse el movimiento en un canal alcista, habitualmente la ruptura se produce por el soporte, es decir, cayendo un movimiento descendente en favor de la tendencia que viene previa al canal alcista. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, de momento sí que vemos el estocástico, tenemos un movimiento ascendente, como bien nos muestra aquí perfectamente, esta directriz se mantiene el movimiento, pero vamos a ver qué ocurre. Aquí está en una zona bastante complicada, una zona complicada que va a ser lo que en esta semana próxima realmente nos puede dar pistas si realmente podríamos tener un movimiento al alza
cuya ruptura de los 4,50, y como decía, utilizando el filtro del 3% o un cierre semanal por encima de 4,64, pues sí que nos podría dar alas para pensar en movimientos. En principio, el primer nivel a controlar sería los 5,50. Y una superación de 5,50 nos llevaría prácticamente a tantear la directriz bajista de medio plazo. Eso sería muy importante, muy importante. Pero claro, vamos a ir poco a poco. De momento estamos en una zona clave, fundamental. Y aquí para los que se arriesguen a posicionarse alcista, porque quieran aprovecharse de, bueno, de lo que están escuchando, estamos en un mercado alcista, además, ¿no? El que quiera arriesgarse todavía, yo como analista técnico no puedo dar mi consejo de que realmente debería estar largo, porque el análisis técnico lo deja bien claro. Hay que operar a favor de la tendencia de medio plazo, no de la tendencia de corto plazo. Esto del movimiento es un movimiento contra tendencia, y todavía no hemos roto la directriz de medio plazo. Está muy lejos, fijaros que está un poquito por debajo de los euros. Por encima de ese euro ya sí que podríamos estar hablando ya de otro panorama, un panorama ya que sí hablaríamos de que estamos en una tendencia alcista de medio plazo, pero de momento no, simplemente estamos viendo un movimiento canalizado alcista, pero poco más. Es un rebote dentro de una tendencia a medio plazo bajista, hay que tenerlo muy en cuenta. No obstante, como digo, muy importante, por encima de 4,64 en cierre semanal sería muy buena noticia para pensar en un movimiento. En principio 5,50. 5,50 sería nuestro primer paso. El segundo paso sería 6 euros. Pero como siempre digo, paso a paso, sí que podríamos hacer una proyección. Una vez que tuviéramos confirmado si rompe la resistencia del canal, podríamos hacer una proyección y entonces tener una referencia más clara. Pero básicamente, si tuviéramos una ruptura alcista del canal, nos iríamos prácticamente a los 6 euros. No obstante, los 5,50, aunque no lo tengo aquí trazado, pero bueno, yo es que a ojo, prácticamente es una zona que va a ser una zona complicada. La zona más complicada una vez superemos los 4,50. Así lo que digo, precaución en este momento. Y si vamos a abrir posición larga, yo lo vincularía a no tener un cierre en un espacio de temporada semanal por debajo de los 4 euros. Puesto que hemos visto que funcionan muy bien los 4 euros como nivel de soporte, si tuviéramos un cierre semanal por debajo de 4, cerramos posición. Así de sencillo. Eso sí, estamos en el mercado o vamos a posicionarnos ahora alcista. Yo, como siempre os digo, desde mi punto de vista, yo no puedo recomendar que nadie entre largo, a no ser que estemos operando, digamos que alguna operativa de trading, swing trading, que estamos hablando de día, unas pocas semanas, poco más, prácticamente lo que es el más estricto corto plazo. Pero no puedo pensar en una recomendación para un inversor para medio o largo plazo, porque claramente estamos viendo aquí los máximos de 2014, que estaban sobre los 7 euros, y ahora mismo estamos en los 4,40, ¿no? Algo así, más o menos. Es que prácticamente tapa la señal. Bueno, voy a verlo, voy a coger, porque es que me está dando referencia de la media móvil 200 y tengo aquí dos indicaciones, pero se solapa. Vamos a ver, cierre ha sido, sí, 4,40. Así que bueno, de momento va a ser muy importante, como decía, la superación de los 4,50 y como filtro 4,64. Esto ya nos aplicaría que tendríamos el primer cierre, un cierre semanal, que sería un nuevo máximo a lo largo de este 2016, aunque realmente quede por debajo de esta vela, ¿no? Pero en cierre pues sería la primera noticia muy interesante, que cierre por encima de 4,64, mejor todavía, porque tendríamos ya sí confirmado un máximo, no solamente ya por la mecha, que normalmente no tiene un valor muy significativo, sino por el cierre. Sería muy interesante. Así que de momento, como os comentaba, un movimiento de corto plazo sigue todavía intacto. Si nos posicionamos largo, controlando los 4 euros, y si tenemos un cierre semanal por debajo de los 4, cerramos, porque realmente aquí es donde estamos viendo en gráficos semanales, tenemos una señal mucho más potente que en gráfico diario, porque en gráfico diario podríamos tener algún cierre por debajo de 4 euros, pero realmente luego podríamos ver un movimiento al alza, ¿no? Entonces, como realmente funciona muy bien en un gráfico semanal, pues yo no me complicaría la vida. Si abro largo en el Banco Santander, un cierre por debajo de 4, cierro y ya está, se acabó. Pasamos al BBVA.
Bueno, el BBVA, estamos viendo reacción desde el soporte, realmente estamos viendo prácticamente igual que el Santander, es un movimiento prácticamente en un rango, aquí lo vemos un canal alcista, aquí lo tenemos de forma lateral, no ha cambiado mucho, un movimiento bastante fuerte, la verdad sea dicha, esta semana, pero seguimos todavía en un lateral que, como os comentaba en otros vídeos, bueno, pues prácticamente lo que estoy moviendo durante el 2012-2013, ¿no? Es una copia de lo que estamos viendo. Así que rango lateral, reacción desde soporte, bien, ha funcionado bien. Normalmente lo interesante sería, bueno, abrir posiciones en soporte, sería una opción interesante, aunque quizás más interesante sería abrir en resistencia corto, apoyados por la tendencia de medio plazo, que sigue siendo claramente bajista. No obstante, vamos a ver un poco el Banco Santander en un gráfico más extenso, porque bueno, aquí tenemos una referencia prácticamente 2011, podríamos ir a 2010. Bien, vamos a ver este gráfico mensual. Aquí lo tenemos perfectamente, ¿no? Tenemos una zona que es muy complicada realmente, que está en los 9 euros, ¿no? Y aquí tenemos los máximos, que está en el 2006, que está pues prácticamente a los 12 euros. Y ahora mismo estamos a los 6 euros. ¿Nos parece realmente que estamos en esa tendencia alcista de la que hablan los medios de comunicación? No, para nada. Hemos visto una reacción. Fijaros, esta semana, vamos a ampliarlo un poco. Bueno, este mes, perdón. Tenemos aquí de momento un martillo, pero una zona prácticamente, bueno, de lateralidad. Aquí tendríamos otro martillo, aquí tendríamos un doji. Son movimientos prácticamente mensuales que solamente lo que estamos viendo son pequeños movimientos. Y realmente fijaros que aquí lo que más llama la atención son las largas mechas más que los cuerpos realmente. Ahí estamos viendo bastante volatilidad realmente. Nada que ver con este movimiento que tenemos aquí, que sí que hay amplios cuerpos, que es lo que estamos moviendo en gráfico semanal. Vamos a ver que reduzca un poco. Aquí hay mucho más juego que aquí realmente, ¿no? Porque cuando trasladamos a gráfico mensual lo que vemos son muchas sombras. Así que de momento una reacción lógica desde soporte que está demostrando que el nivel 5.36 está funcionando muy bien, muy bien. Aquí podríamos aplicar lo mismo. Si entramos desde soporte un cierre semanal por debajo de 5.36, pues mire, yo cojo y cierro. O bien pongo el filtro para confirmarlo, que un filtro de un 3% por debajo de los 5.36. Podríamos aplicarlo. En vez de hacerlo de lo típico de la ruptura, eso también aconsejar que son 3 cierres, ¿no? Como en cierres semanales, claro, 3 cierres, 6 fuerzas, podría ser un movimiento bastante fuerte en nuestra contra, pues para no realmente tener controlado un poco nuestras pérdidas, pues yo aplicaría un 3% por debajo de 5.36. Así que de momento, lateralidad no cambia mucho el escenario, rebote desde soporte, tampoco nada extraña, aquí rebotó, no obstante sí que vemos que le cuesta trabajo atacar el nivel de resistencia de los 6.70. Los alcistas se quedan muy pillados, se quedan prácticamente en la zona de los 6.50. Así que bueno, vamos a ver si en esta ocasión es más empuje, pero claro, aquí también tenemos un movimiento bastante fuerte, 2 semanas, también reacción de soporte, con muchísima fuerza y al final, pues bueno, que ahí los 6.50 se quedaron en el limbo. Entonces, tampoco vamos a pensar que a lo mejor va a llegar a la resistencia y mucho menos que vaya a romperla. Vamos a ir paso por paso, vamos a ver realmente las referencias que tenemos. La referencia que tenemos por lo alto es que los 6.50 está deteniendo prácticamente cualquier ataque alcista. Vemos prácticamente que son movimientos. Aquí tenemos rebote, 3 velas blancas, a continuación tenemos 4 velas negras, nuevo rebote soporte, 2 velas blancas, un movimiento bajista formado por 3 velas, es decir, que rápidamente los bajistas se ponen al contraataque en la zona de los 6.50, ni siquiera llega al nivel de resistencia de los 6.70, lo están bloqueando muy bien. Así que mucho cuidadito. Como digo, si alguien ha decidido, yo mi consejo no sería, desde luego, abrir posiciones largas, no lo aconsejo, pero bueno, el que lo haya hecho, pues bueno, yo lo vincularía a mi stop loss a la pérdida del soporte de los 5.36. Pasamos a Telefónica. Bueno, Telefónica pues se sigue lo mismo que el BBVA, está en un lateral. Esta semana sí que ha sido interesante porque por fin ha roto esta directriz bajista que tenemos aquí dentro del lateral, ha roto con bastante fuerza. El MACD nos sigue indicando señal de compra,
Pero esto al fin de cuentas no es más que un rebote dentro de una tendencia bajista. No hay que olvidar de dónde venimos. Estamos hablando de 13 euros. Estamos hablando que ahora mismo ese boom, ese que están vendiendo los medios de comunicación, pero qué subida, esto cambia todo, ¿no? Un panorama alcista increíble. Pero no, pero es que este verano, hace prácticamente un año, estamos en los 13 euros y ahora mismo estamos en los 9,53, ¿no? A cierre, ¿no? Yo no sé, la verdad, yo entiendo que los medios de comunicación, la prensa escrita, la televisión, la radio tienen que vender, ¿no? Todos los días, pero vamos, si a mí me dicen que esto es una tendencia realmente alcista, la verdad es que da bastante risa, ¿no? Da bastante risa. Así que en principio, bueno, sí, bueno, que ha roto la directriz, interesante. Vamos a ver, parece que vienen con fuerza y que podríamos ver un nuevo ataque a la zona de los 9,89, 10 euros como zona de resistencia. Vamos a ver esos 9,90, 10 euros, va a ser muy importante. Aquí sí que realmente está más alejado que el Santander, que prácticamente está a las puertas ya de zona de resistencia. Aquí a Telefónica aún le falta un tiro. Bueno, podría ser una vela quizá del tamaño esta al alza, lo que necesitaría. Es decir, yo no sé si vamos a tener esta próxima semana un movimiento alcista tan importante, ¿no? Pero bueno, si lo tenemos, pues sí, va a quedarse justamente en zona de resistencia y con la media móvil 200. Es decir, que tienen un trabajo arduo los alcistas todavía, y realmente todavía no han demostrado nada. Aquí lo único que estamos viendo es un movimiento lateral. La tendencia de medio plazo se mantiene claramente bajista. Esto no ha cambiado, ¿no? El MACD bien no lo está confirmando, estamos por debajo del nivel cero. Esto nos está indicando que estamos dentro de un mercado bajista. Entonces hemos cuidado con dejarnos llevar mucho por las noticias mediáticas, porque yo personalmente lo digo, hay que operar como analista técnico, operar a favor de la tendencia de medio plazo, nunca en contra, nunca en contra. Pasamos a Iberdrola. Bueno, Iberdrola pues ha sido quizás la que menos reacción ha tenido de los blue chips. La verdad es que ha tenido un ligero movimiento al alza, pequeño, a cerrar en 6,17, tampoco cambia mucho el panorama. Sí que aquí se está viendo que el nivel de los 6 euros está siendo el nivel de donde sí está entrando dinero, que está entrando el dinero, que está empujando, dejando un poco paralizado a la bajista, pero realmente la bajista tampoco aparece en el panorama. Es decir, a pesar de la vela que tenemos, bueno, pequeña realmente de tamaño, lo que ha hecho Iberdrola, bueno, anteriormente prácticamente había estado paralizado, 2 dojis consecutivos, es decir, 2 semanas con 2 dojis, es decir, prácticamente donde cerraba en el mismo nivel de apertura. Y bueno, pequeño movimiento, pero seguimos sin tener una referencia clara realmente de este valor que nos haga cambiar de parecer, ¿no? De momento sigue estando en lateral, sin mucha alegría, ni por ir hacia arriba, pero tampoco por ir hacia abajo, ¿no? Aquí creo que están descansando tranquilamente tanto alcistas como bajistas. Un valor que está muy parado, como se puede observar en las últimas semanas, ¿no? Totalmente parado. Así que sin cambio. No obstante, hay que tener en cuenta que aquí, a diferencia de lo que sí hemos visto en Telefónica, BBVA o Santander, es que venimos precedidos de un movimiento alcista. Esto sí gusta, esto ya cambia el panorama, ¿no? Esto cambia mucho el panorama. Y aquí sí que es una opción en los recortes, pues abrir posición larga o aumentar. En principio, siempre y cuando no se perdieron 5,54. No obstante, ponerse a comprar los 6,17, pues la verdad que a mí pues no será recomendable. Yo preferiría ver una caída hacia el nivel de soporte, ver también cómo actúa, ¿no? La verdad que tenemos todo este periodo de aquí que ha actuado muy bien, los 5,50, y me gustaría ver un recorte más pronunciado. De momento ahí está en, digamos, una especie de kick-up, o están descansando, realmente apenas hay un movimiento, y la verdad que es bastante aburrido, ¿no? Entonces entrar ni largo ni corto, la verdad, porque es que no tiene movimiento. Las últimas semanas no hay movimiento, y como les digo, las 2 semanas anteriores fueron 2 dojis, es decir, a la apertura y el cierre son coincidentes o prácticamente coinciden, con lo cual realmente habría merecido la pena decir hay que entrar largo, hay que entrar corto. Pues no, realmente no. Más allá del intradía, que el intradía pues siempre es muy distinto. Lo que aquí nos parece un doji simplemente que es insignificante, lo vemos en un gráfico intradiario a lo mejor de 5, 10 o 15 minutos y nos parece todo un universo.
Entonces para un day trader pues puede ser muy provechoso, pero para el resto realmente no merece la pena nada. Entonces para mí es un valor que de momento me mantendría alejado, como digo. Me gustaría verlo, los 5.54 sería una buena oportunidad, pero bueno, si no llega a los 5.54 al menos ves si hay una ruptura de la zona de resistencia 6.37, 6.57 y entonces sí que sí podríamos abrir posición, proyección al alza del lateral en el que está inmerso. Y bueno, en principio dicho lateral debería teóricamente, o sea, siempre basándonos en las probabilidades, siempre digo probabilidades, que no hay que olvidarlo, que es lo que se basa en el análisis técnico, la ruptura del lateral debería ser a favor de la tendencia previa. La tendencia previa es claramente alcista, ¿no? Pero de momento está muy parado y bueno, no merece la pena. ¿Qué os voy a decir? ¿Que os posicionáis largo o corto? No, si es que aquí no hay juego realmente. Es que Iberdrola de los blue chips es el que más parado está en esta última semana. Así que pasamos a Repsol. Bueno, esto pues sí, pues te llama la atención y dices, bueno, aquí lo tenemos en gráfico mensual, ¿no? Que es muy indicativo. Vamos a verlo primero en gráfico semanal. Me voy a permitir. Realmente lo que estamos viendo, bueno, pues un movimiento lateral. Muy bien, aquí sí que es muy interesante, ¿no? Porque aquí tenemos sí que hay juego. Aquí tenemos un nivel de soporte muy llamativo que ha aguantado muy bien, los 8.40. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 semanas, un periodo de 5 semanas, se han tanteado dicho nivel de soporte y los bajistas no han tenido pantalones, hablando lenguaje muy coloquial, ¿no? De romper el soporte, ha aguantado muy bien. No obstante, estamos en una zona complicada, no hay que olvidarlo. Aquí lo podemos ver, es la zona comprendida entre los 12 euros y los 12,48, ¿no? De momento, el nivel, sobre todo en esta parte, en este periodo de aquí, concreto, en más estricto corto plazo, estamos viendo que el nivel de 12 euros realmente es que no ha habido manera de flanquearlo los artistas. Tenemos un toque, tenemos un segundo toque, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Aquí podríamos muy cercano, 8, 9, 10, incluso este 11, ¿no? Aunque realmente no toque está prácticamente en la zona y por eso hay que contarlo, ¿no? Porque prácticamente se está parando en las puertas de zona de resistencia y sobre todo en la banda inferior, en los 12 euros. Ahí vemos nuevo tanteo, hubo esta semana un tanteo a los 12 euros y finalmente cerró a 11,84. No obstante, bueno, a pesar de ciertas velas que indicaban indecisión, ha pegado un pequeño tirón, ¿no? Ha apoyado bastante por lo que hemos visto en la renta variable, pero no solamente los blue chips se han beneficiado, ¿no? Prácticamente a nivel generalizado de todos los mercados más importantes que sigo a nivel de Europa y Estados Unidos, pues es una semana muy buena, porque no vamos a decir lo contrario. Y realmente, bueno, seguimos viendo aquí el estocástico claramente el movimiento alcista, ¿no? Que se sigue apoyando, está claramente en zona de sobrecompra, pero esto no significa nada. Fijaros aquí los enormes periodos, este también, pero este todavía más pronunciado, o fijaros en este periodo que estuvo aquí, prácticamente estamos hablando de julio de 2013 a prácticamente que sería a noviembre de 2013, estamos hablando de varios meses, ¿no? Entonces tampoco esto puede seguir subiendo, ¿no? Ahora vamos a ver realmente los 12 euros, 12,48 como filtro. Y ahora vamos a pasar realmente cuál es la visión que tenemos. Porque bueno, aquí sí seguimos con una tendencia a corto plazo claramente alcista. No obstante, hay que tener claro dónde estaba en abril-mayo de 2015. Estábamos a los niveles de los 17,34. Ahora mismo estamos en los 11,84. Es decir, vamos a ver. Que bien, se está haciendo bien en el corto plazo, lo están haciendo muy bien en el corto plazo prácticamente toda la renta variable internacional, lo están haciendo todo muy bien. La diferencia es esto, yo os voy a mostrar, ¿no? Porque hemos visto en Iberdrola, esto sí que es un movimiento, claramente un valor alcista, y lo que vemos en Repsol, o hemos estado viendo en Telefónica, BBVA, Banco Santander, es muy distinto. Les digo, estaba en 17. Hace un año estaba en 17. Ahora estamos en 11,84. No hay que echar cohetes al aire. Todavía hay que ver si la cambia la situación. Pero más importante aquí en el BBVA, que por eso lo tenía anteriormente en el gráfico mensual. Porque siempre hay que tener una visión muy amplia. Es decir, no nos podemos centrar en un gráfico diario y decir, lo que veo en un gráfico diario, según lo que me digan que opero, ¿no? No. Que mira, un gráfico semanal, un gráfico mensual. Obviamente.
yo cuando pongo gráficos semanales es porque me estoy dirigiendo a todos los que estáis operando en el medio y largo plazo. Evidentemente esto no es para la gente que esté operando en el corto plazo o en intradía en absoluto. Estamos viendo para gente que está operando en medio y largo plazo, y por tanto es muy importante no solamente ver un gráfico diario, sino uno semanal, y para tener una visión ya global, un gráfico mensual. Vamos a ver el gráfico mensual del BBV, de Repsol, perdón. Vamos a ver Repsol. Aquí lo tenemos. ¿Qué estamos viendo? Vamos a ver. Soporte 840, resistencia 1734. Me vaya a permitir que no diga 1734, 1774 varias veces. Así que 1734, ¿no? 1734, 840. 1734, 840. 1734, 840. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el fondo de este valor de Repsol es un movimiento lateral. Es un movimiento lateral lo que estamos viendo aquí. Entonces, hay que tener muy claro las cosas. Estamos viendo un rebote desde nivel de soporte, que en principio podría llevarnos a la zona de los 17. ¿Cuál es el obstáculo más importante que tenemos? Pues aquí lo estamos viendo en gráfico mensual y estamos viendo cómo aquí los 12 no se puede. Aquí hay una cierta refriega entre el alcista y bajista que finalmente rompe al alza. Aquí lo vemos actuando como resistencia, aquí como soporte, aquí como soporte, aquí como soporte, ¿no? Es la zona clave que realmente abriría las puertas tanto para subir a resistencia como si estamos en caída para llegar a soporte. Realmente los movimientos los estamos viendo, son clarísimos. De resistencia nos vamos a soporte, de resistencia nos vamos nuevamente a soporte, de soporte nos vamos nuevamente a resistencia, y así estamos yendo. Fíjese, curiosamente, a mí me llama mucho la curiosidad. Esto que estamos viendo aquí no es exactamente lo mismo que vemos aquí, prácticamente lo mismo. Vamos a olvidar un poco de estas sombras que sí tantea la zona de soporte. Aquí actuaría como soporte los 12 de 12.48, pero es prácticamente el mismo movimiento que tenemos aquí. Es el mismo movimiento. Es curioso, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Yo no creo en las casualidades, ¿no? Pero precisamente el periodo que va de 2010 a 2012 hace exactamente el mismo movimiento que vemos aquí entre 2014 y 2015. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy curioso. A mí personalmente me llama la atención. Pero en general lo que yo quería que ustedes vieran es que realmente estamos en un movimiento de largo plazo que es claramente lateral. Entonces no podemos estar hablando de un valor alcista como si podíamos observar en Iberdrola, mucho menos. Así que en principio muy bien, seguimos una senda con cierre ascendente que está muy bien. Nuevo asalto esta semana, realmente fijaros, bueno, tenemos un pequeño cuerpo, quedan 2 días, realmente va a ser un cuerpo bastante pequeño si no vemos un empuje muy fuerte esta semana, pero se va a enfrentar realmente a su verdadero dragón, los alcistas ahora mismo, nivel 12, 12.48 y medio, una ruptura al alza abriría las puertas para irnos directamente a los 17.34 y por extensión 17.74, estamos hablando de una zona de resistencia. Pero bueno, me centro más en el nivel bajo porque siempre lo hago, ¿no? Es como siempre en la zona de soporte me centro en la línea más cercana, que sería por ejemplo en este caso 12.48 más que los 12 puntos, 12 euros si estuviera cayendo, ¿no? Pues no está siempre hablando de zona y decir 2 niveles, ¿no? Entonces tenemos una zona clara, zona 12.48, que va a ser muy importante en su operación, pues sí que nos podríamos ir a los zona de 17 euros. Realmente no hay muchos problemas para llegar a ese nivel, ¿no? Sería una muy buena señal. Eso no quiere decir que si a lo mejor tenemos una ruptura zona de resistencia veamos algún tipo de parada, recogida de beneficios. Además que prácticamente los movimientos que hemos estado observando, pues ha habido movimientos de varios meses en el que, bueno, se está recogiendo beneficios, ¿no? Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo volvemos a tener aquí, ¿no? Prácticamente, vamos, no es una subida muy limpia, sino comparada, ¿no? Quizá este último trayecto sí que fue bastante limpio, muy interesante, la verdad que dices, joder, estaba en 8 euros, medio de 8 euros a 17, esto es una buena inversión, ¿no? Estamos hablando de 2012 al último tirón, que lo tendría aquí en 2014, ¿no? Que 17.74, la verdad que
Eso sí que, estos son los laterales que sí, realmente sí gustan, que gustan. No es como los laterales que vemos habitualmente en un gráfico diario que dicen, bueno, si es que esto realmente aquí se los recomiendo, ¿no? Aquí sí que se puede recomendar porque realmente sí es muy interesante y además la ecuación de rentabilidad-riesgo se puede asumir, es muy ventajosa, ¿no? Porque aquí es facilísimo dónde colocar nuestro stop loss, porque lo tenemos muy claro los niveles de resistencia como de soporte. Así que en principio está en un nivel bastante complicado. Vamos a ver si hay una superación, un cierre por encima de esta zona de resistencia. Sería una noticia muy, pero que muy buena, y lo que estamos viendo aquí prácticamente, que estamos marcando nuevos máximos anuales. Muy importante, algo que no estamos viendo en el resto de valores que hemos analizado hasta el momento. Así que Repsol de momento se muestra muy fuerte, algo que no estamos viendo en el resto de valores que hemos analizado. Bueno, vamos a ver índices. Índices, bueno, esta semana, pues como no, tenía que unirse también a la fiesta, ¿no? Y tenemos ya una ruptura del canal bajista. No le marco proyección realmente porque prácticamente la proyección de objetivo por ruptura del canal bajista no merece la pena, porque con esta vela prácticamente casi estaría ras con rano. De momento muy bien, ha cerrado incluso por encima de la media móvil que tenemos aquí de 40 semanas, que equivale a la media móvil de 200 sesiones en un gráfico diario. Se marca los 30 euros, muy bien. En cierre tenemos un máximo anual en cierre. No, realmente el máximo anual está en esta vela que tenemos aquí. En concreto sería el nivel de los 30,83, pero no fue en cierre. Para mí tiene más importancia este realmente, porque aquí sí que hay una muestra de fortaleza y cerrando el máximo de la sesión. Así que con lo cual va muy bien. Todo parece indicar que en principio podría irse al nivel de los 32 euros fácilmente. Yo creo que esa compañía esta semana se sigue un poquito. No hablo del movimiento tan fuerte que ha habido en la renta variable, pero sí que bueno, si se mantiene un poco el nivel alcista, yo creo que lo podemos ver los 32 euros a lo largo de esta semana. Siempre se mantenga la alegría. Y ya os estoy diciendo que no es que necesitemos una fuerte subida, simplemente que bueno, que el tono alcista se mantenga. Entonces yo lo veo más que probable. No obstante, como estamos viendo aquí, prácticamente sigue encajonado entre los 26,71 y 32 euros. Sí que tenemos ya una señal, bueno, tampoco muy significativa de compra, pero realmente dentro todavía, claro, son falsas señales, estaría bajista, ¿no? Pero es que bueno, estamos dentro de un lateral y claro, las falsas señales normalmente los osciladores suelen fallar muchísimo cuando el mercado se mueve lateral. Entonces no hay ni que mirarlo. En principio muy bien, y yo pienso que con que se mantenga un poco la alegría, un poco ya os digo, un poco, vamos a ver los 32 euros. Yo creo que no va a tener mucho problema, va a estar muy cercano de los 32 euros. Vamos a, quería que viera un poco el IBEX. Vamos a ver, me va a permitir a ver dónde estoy yo. Vamos. Esto es lo que estamos viendo aquí, el IBEX. Nos dicen que realmente estamos, bueno, es alegría, pero yo quiero hacer exceso en la alegría. Ese exceso de alegría que estoy viendo tanto en la prensa escrita como en radio, ¿no? Para mí no está. Vamos a ver. Aquí tenemos que en 2015 el IBEX estaba prácticamente en los 12.000 puntos. Ahora mismo estamos en los 9.100 puntos. ¿Alguien podría decirme que realmente estamos en una tendencia alcista? No. Por mucho que me queráis, alguno quiera decirme lo contrario, no. La tendencia es claramente bajista en medio plazo. Vamos, hay que tenerlo en cuenta. Esto es muy significativo para la renta variable. No olvidemos que al fin de cuentas el IBEX está formado por los 35 valores, aunque realmente algunos valores, sobre todo los blue chips, tienen un peso muy importante y pueden mover al IBEX hacia arriba, hacia abajo, sin importar lo que hagan muchos valores que luego forman parte del IBEX 35, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo simplemente está siendo un movimiento alcista de corto plazo que si mantiene la tendencia de mínimo, máximo ascendente. Vemos aquí un nivel de soporte clarísimo en el IBEX 35, pero no hay que olvidar de dónde venimos, que en 2015 estábamos en 12.000
y ahora mismo estamos en los 9.107 puntos, por favor. No, que es que estamos a niveles de 2013, perdón. Es que cuando yo escucho hablar de que estamos en un mercado alcista, la verdad es que no puedo evitar reírme. Señora, es que estamos aquí. 2013, 2014 estamos arriba. 2015 también. Ya le digo, en 2015 estaba prácticamente los 12.000 puntos. Ahora estamos en 9.100 puntos. Que no nos intenten engañar. Es que aquí no hay ninguna tendencia alcista, ¿no? Y que si yo cojo y amplío más la imagen, perdón, pero es que cuando yo digo, hostia, ¿esto qué pasa aquí? 16.000 puntos y estamos en los 9.000, le están diciendo, pero qué mercado. Pero ustedes pueden decir que lo que hay aquí, este pequeño movimiento, ¿esto es una tendencia alcista como para tirar cohetes? Pues no, estamos todavía por debajo de los niveles de 2015, por debajo de los niveles de 2014, por favor. Estamos a niveles de 2013, 2012. Vamos, ¿a quién pretenden engañar a esta gente, no? Es ridículo. Y no quiero contar, estamos en 9.100 puntos y aquí estuvimos en máximo de 16.000 puntos. Que yo creo que tardará muchísimos años en que volvamos a ver. Y eso sí lo volvemos a ver, ¿no? Si volvemos a ver al IBEX por encima de 16.000 puntos. Que tiene tela. Estamos hablando de 2007 y estamos en el 2016. Pero es que les voy a enseñar un gráfico del Nikkei 225, que es el índice de referencia de Japón. Vamos a ver si no me equivoco. Creo que era este. Yo, claro, les muestro este gráfico mensual. ¿Y ustedes qué me dirían? Anda, Nikkei es una tendencia alcista. Sí. Ahora vemos una corrección, pero la tendencia, sí. Es claramente alcista, sí. Es más, esto sería para aprovechar y abrir posiciones largas, ¿no? Para entrar en el Nikkei, ¿no? Podría ser interesante, ¿no? Pero claro, si yo empiezo a retroceder, fíjese que aquí hay una línea. Vamos a ver un poquito para que podamos ver el nivel en concreto. A ver, voy a darle a ver que se vea bien el número. Vemos, esto corresponde a 2015, por los máximos de este movimiento. Pero es que estamos hablando de 2000. 2000 está al mismo nivel, sería la vuelta a los 20.800 puntos. Esto es lo que hemos visto. Hemos visto cómo retrocedía. Ya lo que vemos aquí, ya. Si ven esto, ¿a qué le suena realmente? ¿Un movimiento alcista o un movimiento lateral? Vamos a ver. Tenemos aquí este nivel. Voy a hacerlo aumentar el tamaño. Vale, tenemos nivel de resistencia. Aquí, 2000, 2015. Es el mismo nivel, 20.800. Fíjense, tenemos aquí por la parte baja también un soporte, ¿eh? Vamos a aumentar, vamos a ver. Que a mí, la verdad es que me da mucha rabia la hipocresía. Yo entiendo que, bueno, hay que también intentar engañar al personal, ¿no? Y los medios de comunicación tienen que hablar de algo, ¿no? Yo no entiendo, ¿no? A lo mejor yo soy bastante escéptico, ¿no? O pesimista, pero puede ser, ¿no? Vamos a ver. 7.600 puntos. Toque aquí 2003, entre 2008 y 2009, también vuelve a actuar como soporte. Esto es un movimiento lateral. Vamos a ampliar el gráfico. Aquí lo veo perfectamente, pero claro, vamos a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Un movimiento lateral. ¿Dónde ha cerrado justamente la sesión del viernes Nikkei? 16.800. 16.800. Muy por debajo de los máximos de 2014. De 2000. No quiero contar ya el 96 y no quiero contar ya dónde está aquí el canal. Aquí fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Japón. Nada tuvo que ver con la que nos ha sucedido a nosotros, 2007-2008. Nada tiene que ver. A ellos les estalló esta época. La verdad que incluso en España yo recuerdo que, a pesar que todavía no había un desarrollo importante del sector constructor, bueno, yo por entorno familiar conocía bastante el tema de la construcción y recuerdo que los bancos cerraron el grifo a las pocas promotoras que estaban en aquel momento promoviendo, les cerraron el grifo y recuerdo por ejemplo, ni más ni menos que el padrino de una de mi hermana, un empresario vasco, bueno, que se vino a Almería a vivir,
huyendo del terrorismo de ETA en el País Vasco, pues aquí se arruinó. Aquí se arruinó. Fue precisamente cuando fue el estallido. Cerraron el grifo en los bancos españoles, aunque realmente la construcción por aquella época era mínima en España, las cosas se han dicho. Sin embargo, los bancos cerraron el grifo. Aquí no hubo realmente un efecto importante, prácticamente muy pequeño, casi insignificativo, pero aquí vemos cómo estalló la burbuja. Estamos hablando de rango prácticamente 99, que diga 89 y 90, perdón, 89 y 90. Estamos en el 2016. Fíjese dónde está el Nikkei. Esto, lo que quiero decir es que el IBEX 35 muy posiblemente tarde bastante años y sigamos viendo genéricamente lo que estamos viendo en el IBEX 35. Nos podría parecer prácticamente un lateral. A mí la verdad es que en el caso hecho podríamos estar hablando de, vamos a ver, estoy viendo prácticamente el mismo ejemplo que el Nikkei. A ver, voy a darle más. Vale, aquí tengo dos niveles, 6.700, 12.100 puntos por arriba. Estaríamos hablando de un movimiento, un rango bastante amplio, lateral, pero que se parece muchísimo a lo que está ocurriendo en el Nikkei 225. Posiblemente lo mismo que el Nikkei va a ser muy complicado. No sé, yo tengo 43 años, a lo mejor yo dudo que vea nuevamente prácticamente los 40.000 puntos al Nikkei. Yo creo que lo dudo, ¿no? Puede suceder, ¿no? Puede suceder, vamos, no vamos a ser tampoco tan negativos, podría ser. Pero va a ser muy complicado que llegue, no sé, en un periodo de 5 o 10 años, 15, a estar en los 40.000 puntos. Lo dudo mucho. Y podría suceder lo mismo en el IBEX 35. Podría suceder lo mismo, a pesar de que hay sus diferencias, ¿no? No es tan acentuado realmente las caídas que hubo con el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. Porque no hay que olvidar, es verdad que hubo una burbuja financiera que fastidió prácticamente a toda la economía a nivel mundial, porque el problema es que España se enfrentó no a una burbuja financiera solamente, sino a una burbuja inmobiliaria. A dos burbujas de una vez. La verdad es que era bastante complicado la situación que tenía España. Es que fue muy complicado. Lo mismo que pasó con varios países mediterráneos, europeos. Mucho ladrillo, sin un sector industrial potente, basándose en el turismo y en el ladrillo. Y bueno, pues ocurrió esto, ¿no? Pero estamos viendo rango, que es a lo que voy. Que no se puede estar hablando de que estamos en una tendencia alcista, porque cuando te pones a ver un gráfico y te dice, Dios mío, amplía y ves realmente lo que está haciendo el IBEX, dices, joder, si es que estaba allí en el 2007, estaba en 16.000 puntos. 2007, 2007. Hace 9 añitos, 2007 estamos en 16.000 y ahora estamos en 9.100 puntos. Y estamos con una alegría que no la entiendo. Personalmente no la entiendo. Se está haciendo bien, de momento en el corto plazo, pero tranquilidad. Yo me gusta siempre ir paso a paso. Nada de soltar campana al aire, porque cuando menos nos la esperemos vamos a ver un fuerte correctivo. Cuando menos nos la esperemos. Y sobre todo, bueno, y esto ya lo hablaré en el vídeo sobre los índices, que, bueno, la visión, por ejemplo, en Estados Unidos es muy distinta a la que se está viendo en algunos medios de comunicación a nivel español, ¿no? Hay bastante pesimismo, y fijaros que nada tiene que ver los índices americanos con los índices europeos, ¿no? Nada que ver, con su alguna que otra excepción, pero los índices americanos, vamos, esos son locomotoras alcistas. Y empieza a haber bastante miedo, sobre todo mucho cuidado, sobre todo por lo que se está empezando a ver cierta debilidad en el SP500. Pero bueno, esto ya es un tema que trataré justamente en el vídeo que voy a hablar sobre los índices tanto europeos como de Estados Unidos. Bueno, esto ha sido todo y bueno, volvemos a hablar sobre los blue chips dentro de una semana. Así que un saludo y nos vemos.